vigilante el monte con las alas coloradas. De perros que perseguidos huyen por sus sombras, de perros amarrados con el hambre, que ladran insultos a la noche, que babean de odio y de lamentos, de perros con el rabo entre las piernas, escondidos en su miedo, en su aullido sin prisa, que lame la vulva caliente de la luna. Maleables perros hechos con las sombras de la gente que quiso ser perro y fue tristeza. Perros que orinan sangre y sombras, que mean postes y hombres para encontrar después el camino de regreso a su cadena. Pobres perros expuestos a la sarna y a la vida, rabiosas dentelladas que exigen pan y hembra y mundo, pero que ofrecen el cuello al collar de las caricias. Simples existencias que cuidan azoteas, que jalan como bueyes el inútil arado de los ciegos. De perros y sombras se forman las masas, los desiertos, de perros que arrastran los ojos por la tierra, que están bajo su piel echados, resignados como bajo una dictadura. De perros castrados, inútiles para la vida, adiestrados para mutilar cerebros, para devastar conciencias. De perros y sombras se llenan los bolsillos rotos, insaciables del sistema. Ya, buenas noches en este día 9 de octubre del año 2020. En esta ocasión estamos con Porfirio García Trejo, poeta de Ciudad Nezahualcóyotl. De Ciudad Neza. Necia. Dicen algunos. Sí. Cómo no, buenas noches. Porfirio, ¿de qué año es este poema que acabas de...? Bueno, es del año de 1988. A mediados de ese año, porque este librito que es donde está publicado, se llama Antipoemas, fue en realidad mi primera publicación en ese año de 1988, pero hasta octubre. Entonces el poema nació en ese año, durante ese año, y lo incluí. Sí, se llama así, De perros y sombras, y está dedicado al pintor necense, que de hecho la palabra necense aquí me parece que entra muy bien porque fue a él precisamente al primero que la escuché. Él decía que él había acuñado dicha palabra, yo no lo sé, pero fue el primero al que yo le escuché decir, somos necenses. Sí, Alfredo Arcos Rivas. De necios, sí, exactamente. De querer construir una ciudad donde no había ciudad. Donde no había las condiciones para hacer una ciudad. Porfirio, ¿cómo es que tú llegas a Ciudad Neza? Bueno, yo nací realmente en el Distrito Federal, en una colonia que a la fecha no conozco, que llaman la Gertrudis Sánchez. ¿Nunca has ido? Nunca he ido, nunca he estado ahí. Bueno, cuando nací sí estuve, pero de ahí me trajeron a Ciudad Nezahualcóyotl cuando tenía 2 meses, según me platicaron después. O sea que mis recuerdos más remotos ya están en Ciudad Nezahualcóyotl, se ubican en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿En qué año llegaste a Ciudad Neza? Yo nací en el 57, en agosto, y si fueron 2 meses, en octubre también, vine a dar por acá. Y de entonces no he salido para nada, no he ido a vivir jamás a otro lugar, no, en Ciudad Neza, ahí mismo en la calle 33, de Maravillas. Allí creciste, Ahí. te casaste, Sí, vives ahí vivo actualmente, ahí empecé a escribir poesía, todo ahí. todo. La historia está muy concentrada en un solo sitio. Mis recuerdos más antiguos son ya en esa. Pues hay muchos, obviamente hay momentos de tragedia que marcan tu vida de manera definitiva, y esos son obviamente los más intensos, pero junto a ellos hay otros que son más comunes o eran comunes en ese momento. Por ejemplo, el llano. Decía Cuitlavo hace un momento que esta ciudad nació en el desierto, pero en realidad se parece más al llano venezolano o colombiano que a los desiertos del norte de México, por ejemplo, ¿no? Donde el calor es tan insufrible y nunca llueve. Aquí llovía, y llovía duro y se formaban las lagunas y teníamos que chapotearlas. Esos recuerdos, por ejemplo, bonitos, ¿no? No tenía yo botas, por ejemplo, para meterme al agua, pero me metí descalzo. Me cortaba los pies luego porque había cristales por ahí cubiertos por el agua, entonces eso era lo insufrible, pero en general era un recuerdo bello estar caminando el agua. Obviamente a veces se formaban islas, ¿no? Había montículos donde se hacía una pequeña isla y me encantaba ir a escarbar ahí para hacer un canal y pasar por ahí algunas maderitas que fueran mis barcos. La fantasía suplió lo que la realidad no me daba y eso la hizo bella, ¿no?
Te decía yo muchos recuerdos, por ejemplo, escuchar los aviones. Yo no podía ir a verlos, el aeropuerto está relativamente cerca, pero el ruido de los aviones sí llegaban y al principio era un misterio. ¿Qué es eso? Después, cuando ya alguien me explicó que eran aviones que estaban preparando para volar o algo así, pues ya dejaba yo otra vez volar la imaginación. Pues me hice a base de la imaginación, porque la realidad era adusta, era difícil, era cruel. Por ejemplo, algún recuerdo así triste, pues la muerte de mi padre, ¿no? Tenía yo 5 años cuando él muere acá, entonces son golpes que te marcan, decía yo, para toda la vida. Pero decía, junto a ellos está el optimismo. Por ejemplo, yo no soy hijo único, tengo 2 hermanas y ellas fueron compañeras verdaderamente invaluables, extraordinarias a la fecha, porque también viven ahí donde vivo actualmente. Mi vida no estuvo marcada por la soledad. Sí por la carencia de ciertas cosas, pero no por la soledad. Y te decía todo lo que no tuve, porque pues, una familia sumamente humilde, todo lo que no tuve, la imaginación me lo entregó. ¿Qué maestro recuerdas tú de, sí, de primaria? No. Muchos se enamoraban de la maestra. Así, no, yo en la secundaria. O muchos en la primaria les daban sus reglazos. Sí, cómo no, qué desgracia. ¿Tú te acuerdas de esos maestros? Sí, cómo no, recuerdo a uno, él que eso hizo, a ver, ponga la mano. Y la regla de a metro. Y yo pues le puse, ¿no? Y viene el maldito, pero hasta agarraba vuelo el desdichado. Pero no, yo quité la mano, le tuve miedo. Entonces la rompió contra el suelo. Y obviamente el castigo fue expulsarme. Pero como la directora de ese momento era mi vecina, fue aquí en la escuela de la Central, de la Colonia Central. No, pues tú no conoces allá, ¿verdad? Sí, no. Sí, es perfecto. Y mi vecina, bueno, la vecina pues de enfrente era la directora de escuela y ella me defendió. No me pudo expulsar el maestro. ¿Tuviste influencia? Sí. Hubo esa influencia, afortunadamente, si no me hubiera quedado sin escuela. Pero es que era terrible, era criminal, me iba a cortar la mano, no sé qué hubiera pasado si hubiese yo tratado de aguantar ese golpe, ¿no? Y así había varios, pero no, junto a ellos había maestros que se esforzaban por ser buenos, pero además por ser nobles, por ser humanos, que te valoraban como ser humano, no eras un objeto más, una banca más. Sí recuerdo, por ejemplo, al maestro Alfredo, que se llamaba así, recomendándonos, no a mí específicamente, pero sí al grupo, que leyéramos, que nos hiciéramos lectores, porque leer nos permitía viajar por realidades que no conocíamos. Ese consejo, por ejemplo, se quedó grabado, y lo junté con otro que me dio otra maestra llamada América Villegas, extraordinaria mujer, ella ya en secundaria, de español en primero, dio un consejo similar también. Nos hablaba de Marianela, aquella novela maravillosa de Benito Pérez Galdós, y decía ella, cuando yo leí esta novela me puse a llorar en tal episodio, pero al mismo tiempo era un llanto sí de tristeza por lo que se contaba, pero al mismo tiempo de alegría por poder asomarme a ese mundo que estaba ahí dentro. Yo les recomiendo que lean. Se nos daba el mismo consejo que el maestro Alfredo, pero como ella era maestra de español, ella estaba dedicada exclusivamente a leer, ¿no? Y el otro maestro, pues no, porque de primaria pues te da de todo y te da nada. Entonces, yo recuerdo esas influencias de cuando era niño que me marcaron para ser lector, más que nada. No para ser escritor, pero sí para ser lector. A la fecha, pues trata uno de leer todo lo que caiga en sus manos, ¿no? ¿Y la preparatoria qué tan rápido sucedió? Pues fue muy rápido porque era muy disfrutable. Y lo que es muy disfrutable se va pronto. ¿Dónde la estudiaste? En la Prepa 7, allá en La Viga. Y Soquipa, así se llama la otra callecita, Soquipa. Pero fue muy disfrutable, no por la literatura, porque tuve maestros bastante malos. Me acuerdo de un español que no amaba la literatura, ni española, ni de ningún otro lado, ¿no? Y otro que me dio literatura universal, que yo me acerqué a él, porque ya escribía yo, por supuesto, poesía. Y le dije, oiga, maestro, pues yo escribo esto, y me gustaría crecer, ser un buen escritor. ¿Qué me recomienda? No, yo empecé a escribir a los 9 años. Sí, yo supongo que estaba en tercero de primaria o algo así, cuarto quizá, ¿no? Pero a los 9 años, y a la fecha no puedo explicar el fenómeno, por qué nació. Sí recuerdo que alguien me regaló un cuaderno que había cambiado en el camión de refrescos Lulú, Pascual, ¿no? Y le habían cambiado 10 corcholatas por un cuadernito, y me lo regaló, ten. Y yo abrí la primera página, y eso me ocurre a la fecha, abrir la primera página de un cuaderno y sentirte inmediatamente motivado a escribir algo, a desvirginarlo.
Sí, los cuadernos. sí, hay que escribir de inmediato. Pero en ese momento es desconcertante porque yo nunca había escrito. Entonces, cuando lo abrí, me sentí atraído para hacer algo, pero yo no sabía qué. Incluso pensé en dibujar algo, pero yo no era dibujante, no tengo a la fecha esa habilidad. Entonces empecé a escribir algo, tracé versos simples. Por ejemplo, recuerdo perfectamente lo que escribí. Puse, ¿Puedes decir? sí, decía, la rosa es una flor hermosa y olorosa. Así, nada más. A los 9, 10 Sí, buscaba yo rimas, más que nada. Y le puse como un nombre al cuaderno, versos, cochinos y tarugos, así le puse. Porque yo me daba cuenta de que no era bueno eso que yo escribía. de Porfirio García. Porque de ahí me nació algo que hago a la fecha, comparar lo que yo escribo con lo que otros escriben. Claro, ahora ya casi no lo hago, pero cuando yo era adolescente, en toda mi evolución, sí, porque eso me permitía crecer como poeta. Por ejemplo, en ese momento, cuando yo empecé a escribir esos poemitas, bueno, sí se pueden llamar poemas, esos versos, empecé a comparar con las lecturas de mi libro de español. ¿No? Algunos poemas del libro de español me impactaban. Y yo me daba cuenta que lo que yo escribía no tenía ese nivel. Por eso le llamé así, cuaderno de versos cochinos y tarugos, porque lo eran. ¿No? Y después, a lo largo de la adolescencia, pues también me enfrascaba yo en lectura. Mi primer libro lo debo haber leído a los 14 años. O sea, no tenía yo dinero para... Me refiero a un libro que leas por voluntad propia, ¿no? Por gusto. Entonces llegó, ahí lo tengo, ese libro que se llama Poesía Latinoamericana. Y ahí leí a Amado Nervo, leí a Salvador Díaz Mirón, a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, con Farewell, leí a César Vallejo y me desconcertaban mucho. Y otros. 15, 16 años. Pues ese no fue en la secundaria, yo tendría unos 13 años cuando llegó ese librito a mis manos. Y no lo disfruté como después lo disfruté, porque me desconcertaba. Cuando tú lees, por ejemplo, el poema de Hormigas de Ramón López Velarde, te quedas... ¿No lo puedes...? No, es que mi memoria, a diferencia del maestro Cuitlán, es malísima. Yo no me aprendo, me sé algunos poemas, pero es poco realmente, comparado con lo que él logra aprender. Él escribe un poema y se lo sabe de memoria al minuto siguiente de haberlo escrito, ¿no? Y uno no, la verdad no. Yo digo que mi capacidad más bien ha sido de crear, muy imaginativo, ¿no? Eso sí, pero de memorizar, la verdad, no. Ya en la preparatoria tú ya llevabas camino andado en Sí, la situación. sí, ya escribía yo mucho, de verdad. Me asombraba porque yo recuerdo haber quemado fácil 4 o 5 cuadernos de esos de 100 páginas que me llevaba mi mamá, que le daban en su trabajo. Me los llevaba y yo los llené, varios, porque escribía todos los días, 13, 14 poemas diarios. Era algo fascinante y obviamente malo, ¿no? Porque después te dabas cuenta, ay, pero qué mal, sí escribí mucho, pero cuánta basura. Entonces me acuerdo haberles prendido fuego en el patio de la casa porque no servían. Conservo uno que dije, a ver, voy a pasar los que más me gustan. Y de todos escogí no sé cuántos, 40, 50 poemas, y quemé todo lo demás, porque no servía. Y existía el fútbol. ¿El fútbol? Existía el santo, existía... Sí, como no. Lo que pasa es que mi pobreza me amparaba de todo eso. Sí, yo jugaba fútbol con un equipo de ahí, de compañeritos de ahí, ¿no? Sí. Pero aficionarme a ver fútbol, escuchar fútbol, más bien escuchar en ese tiempo, algo así, no, nunca, no recuerdo nada. Yo no me aficionaba a la Coca-Cola ni a nada porque no tenía dinero, ni a la televisión porque no tenía televisión, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Pues leía lo poco que llegaba a mis manos o escribía. Escribir fue como una diversión. Te digo que la imaginación me preservó, y la imaginación para escribir poesía es básica. Claro, la emotividad, cierta intelectualidad, pero la imaginación es fundamental para escribir. Cuando tú decides estudiar tu carrera en la universidad, ¿ya sabías para dónde ibas? No, porque ¿Cómo lo decides? yo sabía que tenía muchas cualidades para ser un buen científico. De hecho, no me convencí yo, sino me convenció una maestra, por cierto, Noemí Macías, que era brillantísima, y yo la admiraba profundamente. Con otro maestro de nombre Marco Antonio, que era químico, eran los dos genios para el momento, a mí me lo parecían, pues, ¿no? Entonces me influyeron demasiado, entonces yo quería ir a hacer una carrera de ese tipo. Pero el maestro Cascajares era brillantísimo maestro de ética y de lógica, y yo también ahí me influía, no, voy a ser filósofo, pero yo tenía cualidades para la música, dije, no, mejora la música.
Entonces y al final me equivoqué, no le atiné, me fui a estudiar para químico farmacobiólogo ahí en el ENEP Zaragoza, que se estaba estrenando en ese año, y obvio que no la hice. Pero no la hice en buena medida por falta de dinero. La pobreza ha sido algo que ha marcado mi vida, ¿no? Entonces, no me convencí del todo que yo era malo para eso, sino que no había dinero, no había libros. Entonces me fui a literatura, que también son un montón de libros, pero ya son más baratitos y además hay una buena biblioteca en la UNAM, ¿no? Entonces, realmente yo no me recuerdo a mí mismo comprando libros caros, nunca, nunca. Y sí recuerdo que alguien me obsequió algo, por ejemplo, tengo un libro, una antología de poesía de Solentiname, de Nicaragua, pues estaba la revolución nicaragüense cuando yo estudiaba en la facultad, y ese era un libro caro, yo lo había visto en la librería de ahí mismo de la facultad y lo había lavado y ching, ¿cómo no lo puedo tener? Y al rato una amiga, Leticia Rosales, que fue una gran amiga, me lo llevó, no te lo regalo. Qué maravilla. ¿Estabas estudiando para ser biólogo? No, allá troné. ¿Prueba? Un año y me salí. Pues yo dije, bueno, ya no voy a estudiar, ¿o qué? Pero como yo ya sabía que tenía otras cualidades, dije, bueno, músico, filósofo o literato. A ver si no me vuelvo a equivocar, ¿no? Y no me equivoqué. Me fui a literatura, estudié letras hispánicas en la UNAM. No me llegué a titular, esa es la realidad. Hice la tesis, es el libro que se me olvidó, que dice que se me olvidó. Lo tenía yo listo ya, la tesis, pero Antonio Malacara Palacios, amigo de tantos años, había ganado una beca, un apoyo económico, no sé de qué institución, y tenía que publicar libros. Entonces, cuando se enteró que yo tenía un libro, una antología de poetas de Ciudad Nezahualcóyotl, vino a verme, con Alfredo Arcos, por cierto, y estuvieron friegue y friegue hasta que yo cedí, ¿no? Pero es que no lo puedo dar porque me voy a titular con él. ¿Cediste tu tesis? Cedí la tesis antes de tiempo, y eso y además, con tan mala suerte que Toño, siendo periodista, tenía contactos para promover el libro en diferentes sedes, incluyendo Bellas Artes. Entonces ya no, obvio salió en los periódicos, salió en el Canal 22, se difundió. Y obvio que en la Facultad de Filosofía y Letras se enteraron de eso. Entonces me dijo la maestra Rosalba Fernández Contreras, eres un estúpido, ella fue la que dirigió esa tesis. Eres un estúpido, ya no sirve, ya no la puedes utilizar. ¿Y no te titulas? No me titulé en ese momento. Pero no me titulé, después hice otra tesis que fue un libro de cuentos, Imágenes del Polvo, antología mínima de cuento nesense. También la había escrito, la había preparado para titularme. Nada más que en esos días salió el resultado de la carrera, hice el examen de admisión a medicina en la UAM y me quedé. Entonces ya me olvidé de eso, que no voy a ser médico. Pero yo sabía que fue por este fracaso que tuve en la ENEP, de que quería yo ser químico y a la mera hora no fui, pero no convencido de que yo no servía. Entonces, cuando salí de letras, que estaba yo en esto, dije, no, pues voy a estudiar otra carrera, pero científica, porque la ciencia, a la fecha me gusta mucho leer de ciencia. Dije, me voy a algo científico, ¿pero qué? Pues algo que no tenga matemáticas, porque yo nunca fui bueno para eso. Pues medicina. Y ahí voy. Con tanta suerte que me quedé, si ya para entonces medicina era dificilísimo entrar. Yo venía de literatura, ¿no? Y me quedé. ¿Y qué pasó? Pues me quedé un año también. ¿Por qué? Porque ahí fue donde ya me convencí que yo era el que no servía. No, claro, tampoco tenía dinero, no podía dejar de trabajar en ese momento para dedicarme al estudio, ¿no? Pero me di cuenta de que yo era el limitadito, que no tenía esa habilidad. Alguien me dijo, me acuerdo, ¿pero por qué quieres ser médico? Porque me gusta. Pero a mí me gusta la música y no quiero ser músico. Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces yo dije, pues sí es cierto, me gusta la ciencia, pero no quiero ser científico, yo soy literato. Pero además había el sueño, porque uno no es político, pero es un soñador. Entonces yo decía, voy a ser médico para ayudar a la gente, a los pobres igual que yo. Y mira, pues no tenía cualidades. Por eso cuando dejé medicina, cuando decidí que ya no iba a continuar, me fui a Derecho. Pero con la misma idea, no porque yo supiera que iba a ser un gran abogado, sino porque hay que ayudar a la gente, hay que tener algo que dar a los demás. ¿Qué edad tenías ahí cuando dejas medicina y te vas a... Debo haber tenido unos 24 años. ¿Ya estabas casado? No, Todavía no. Casi acabé la carrera. Son trimestres. Ahí son 3 por año, de 4 años, 12. Yo debo haber estudiado unos 10. Unos 10. Cierto que llevaba materias que no pasaba, ¿no? Cosas así. Ahí conocí a Palomino, ¿cómo se llama? Teodoro Palomino, no sé si tú lo ubicas. Ahí estudiaba también para abogado.
Y era terrible ahí con todos. Me acuerdo de un debate donde él se proponía para ser consejero, algo así de estudiantil, que barrió a todos sus adversarios, pero feo, ¿no? Y después lo reencontré ya cuando andábamos en el movimiento magisterial del 89, ahí me lo volví a encontrar. ¿Qué óvole? ¿Te titulaste? No, ¿y tú? Tampoco. O sea, él no era abogado tampoco, aunque presumía de serlo. Y dejas la carrera de... Bueno, pero sí. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque me di cuenta de que tampoco había nacido para eso, ¿no? Ahí hay que memorizar mucho las leyes y los códigos y cosas así, y luego te los lees y dices, pinches mentirosos, esto ni se cumple en México. Claro. Pero bueno, pero lo que en sí me decidió, porque estaba yo dudando, siempre que se vuelve como un remordimiento de conciencia, voy a dejar la carrera, no, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Pero la maestra Pujol, Rebeca Pujol, una maestra mía en ese momento, me convenció, que dijo, voy para Nesa, ¿no quieres un ride? Sí, ¿cómo no? Entonces ya veníamos. Y ya en la plática le digo, ¿y a qué va Nesa? Ella me dice, pues voy porque estoy defendiendo, llevando el caso de un tipo que dice que violó a una niña. Ya casi ganamos, ya lo voy a sacar. Pero sí violó a la niña. No, sí, la violó. ¿Y entonces para qué lo va a sacar? Le dije yo. Pues va a seguir violando, ¿no? Dice, no, pero pues ¿cómo yo tengo que hacer eso? Por ética. Que no, pero ética es meterlo y refundirlo, pues si el cabrón violó a la niña. Entonces dije, no, la ética del abogado es defender a aquel que le paga su salario. No, pues eso no es ética, es formar parte del hecho corrupto de que está usted hablando. Y ella me dijo, tú no sirves para abogado, eres un idealista, eso no. Y para que sufras más, me dijo, voy a sacarlo ya libre a este tipo porque ya le pagamos al juez, no porque sea inocente. En México así son las leyes, tienes que aprenderlo. Y si quieres ser abogado tienes que sumarte a eso. No, ni madres, yo no me sumo a eso. Soy un idealista, ella lo dijo bien. Entonces decidí que ya no. Empecé a faltar, en fin, hasta que ya no volví. Me di de baja temporal, pero solo te esperan, creo que 3 años o algo así. Entonces ya a la fecha ya estoy dado de baja. ¿Y de qué trabajabas en ese tiempo? Era maestro ya. Yo pasé de ser obrero en Mave, la fábrica de Mave, a ser maestro. En el 79 a principios entré a Mave. Trabajé pues todo ese año. Recuerdo estar en la Navidad con los obreros celebrando, ¿no?, en alguna posada. Y ya en enero hubo la posibilidad de dar clases en ESENI, preparando muchachos que iban a hacer examen de admisión a la preparatoria. Entonces dije, pues se me hace que voy a hacer la lucha. Y le hice la lucha y me quedé. Entonces ya me fui a despedir de todos ellos y me retiré, ¿no? Por eso para mí la primera impresión de ser maestro fue maravillosa, extraordinaria, porque ser obrero es una chinga. Ser obrero es algo terrible. Y de pronto llegar a enfrentar a un grupo de ahí de 20, 25 muchachos que tenía yo y echar mano de todo lo que estás estudiando, y lo que has leído y de todo lo que has vivido, para mí fue extraordinario, ¿no? Por eso como que no quiero abandonar el magisterio. Ya tengo la edad, ya debería yo haberme ido, pero no quiero. Pues yo me siento útil. Esa es una diferencia básica. Cuando yo era obrero, sabía que servía mi trabajo para enriquecer a alguien, así específico, al dueño de la fábrica. Cuando pasé a ser maestro, sentía que estaba enriqueciendo a alguien, pero ya no era un individuo, ¿no? Ya era una colectividad. Y así lo sigo sintiendo así, y me siento útil socialmente y seguiré hasta que el cuerpo me diga, ya chingado, ¿no? Entonces, del 80 a estas fechas, eres maestro. Sí, he vivido, ya tengo casi 40 años de ser maestro. Porque en realidad yo ya había dado algunas clases antes, cuando estudiaba para químico, en alguna escuela particular de aquí de Nesa. Entré y di 2, 3 clases de químico y me di cuenta ahí también de eso, de que no, la química no era lo mío, ni para enseñarlo siquiera, ¿no? Sí. Pero bueno, yo empecé realmente antes, pero sí unos 40 años ando ya. Creo que yo, según mis cuentas, el próximo año, en el 21, cumplo 40 años de ser maestro. Entonces voy a llegar allá, que me den mi premio, lo que da la SEP y el Poli, ¿no?, por cumplir 40 años, y ya entonces me pondré a pensar si me jubilo o no. Pero por el momento ahí sí. Porfirio, ¿cómo te casaste? Hijo. Sí me acuerdo que desde que yo era adolescente, las novias no faltaban. La poesía te ayuda mucho, es muy alcahueta. Eras el poeta del grupo, ¿no?, el poeta del lugar, y eso ayuda a que alguien se acerque y diga, oye, pues yo también escribo, ¿no?, o alguna cosa. Entonces hay proximidad y no te faltaban las novias. Yo me casé en el año del 88. En el 87 que conocí a mi esposa, pues no me iba mal, la verdad. No me iba mal, iba yo bien con las muchachitas, pero con una tuve algún problema y terminé la relación.
Entonces andaba, cuando llegó Yolanda me agarró así adolorido y decepcionado. Entonces, pues ya me interesé en casarme. Sí. 87 la conocí, bueno, entramos en contacto porque ella era muy severa conmigo. Yo llegaba, saludaba y ella no me contestaba. Ella trabajaba en la misma secundaria que yo, aquí en la 60, y es secretaria. Entonces ahí, por eso entraba yo a la oficina y checábamos y saludaba, y ella nunca me saludó. Entonces yo decía, bueno, ¿y esta qué? ¿No? No, fíjate, nada más, lo que es a ella no le gustan los poemas. No, yo tuve novias que me amaron, si se puede decir así, porque era yo poeta, y ella no. Me acuerdo, bueno, ya son anécdotas así medio, pero que alguna vez, siendo ya novios, porque nomás duramos medio año de novios, entonces yo le dije, mañana me presento, pues fue en Bellas Artes que me iba yo a presentar, entonces le dije, mañana me presento allá, ¿no? Ojalá que puedas ir. Dijo que sí, y no fue, y al día siguiente la terminé, ¿sabes qué? Adiós. ¿Cómo que? ¿Por no haber ido? Pues sí, por no haber ido. Para mí eso es fundamental, y si a ti no te importa. Ya después de casados igual me decía, pero ¿por qué tienen que venir a la casa? Ya estaba Poetas en Construcción. Yo quisiera tener privacidad en mi casa. Pues sí, pero tú te casaste conmigo y lo sabías. Yo no te engañé. Entonces ahora, si quieres que continuemos, o aceptas eso o adiós. El taller de poetas. Sí, que se hiciera ahí en la casa. Que se hiciera en la casa. Y lo aceptó. Muchos años después, en alguna ocasión, había forma de llevarlo a otra sede, ¿no? Y ella se puso a llorar. ¿Cómo se van a ir si son de aquí, de la casa, son la familia? Bueno, es que así es la poesía, ¿no? Platícame eso del taller de poetas. ¿Cómo surge? La idea de fundarlo, en realidad había, pues no lo sé, en el 87 yo conocí a Cuitlavo Macías, a Armando Veladiz, nada más, en una exposición de Alfredo Arcos que se llamaba Efímero Necense, en el Museo del Chopo. Ahí Miguel Pineda me había dicho que iba a ir a tocar en el evento y que me invitaba, entonces yo fui. Pero también me dijo, conozco a 2 poetas, te los puedo presentar. Y como yo estaba con esto de la tesis que te digo, hacer la antología de poetas de Nesa, pues voy, y fui. Y sí, ahí me presentaron a ellos, ahí supe que Cuitlavo vivía a 4 calles de mi casa, ¿no? Y que Armando vivía aquí en la Caballo Bayo y cosas así. Pero bueno, Nesa es así, un universo pequeño. Realmente no tuvimos proyecto de hacer un taller como este. La idea del taller en sí me vino a nacer de hacer la tesis. O sea, más bien me di cuenta de que hacía falta un taller de creación literaria, pero no me nació todavía la idea de que yo lo tenía que crear. La primera tesis. Sí, la de poesía, porque la otra fue de cuento. Sí, ahí me nació la idea de que hacía falta. Sí, contacté 60 poetas, o pseudopoetas del municipio, sí, de Nesa, en muy diferentes situaciones. Para hacer tu tesis. Sí, para hacer la tesis. Ya con 60 ya armaba yo la tesis fácil. Pero dije, no, pero ¿cómo voy a meter tanta basura? Mejor voy a seleccionar los mejores. O los menos malos, ¿no? Entonces ya seleccioné 20. Y luego, como otros tenían algún poema, no todo lo que me habían entregado era bueno, pero algún poema sí, entonces decidí abrir otra sección en la tesis, donde fueran poetas representados con un solo poema. Ya en total entraron 33. Y así quedó. No era el proyecto hacer un libro, repito. Hasta que llegó Malacara. Hasta que llegó Malacara. Sí, pero me dio la idea la tesis de que hacía falta un taller. Como después nos ha dado la vida misma, la vida literaria nos ha dado indicaciones de que debemos ser nosotros mismos los críticos de nosotros mismos para que el trabajo crezca, ¿no? Que tenemos que ser editores de lo que hacemos porque si no nadie nos publica. Que tenemos que ser promotores de lo que hacemos, si no nadie nos promueve, y así, la vida nos enseña eso. Ahí me enseñó que había que crear un taller literario. No en ese momento me dijo, tú lo tienes que fundar, pero sí me dijo, hace falta, habría que buscar que alguien lo hiciera, ¿no? Esa idea vino después ya que los conocí a ellos y que fundamos una revistita que Cuitlavo Macías bautizó, que se supone que existe todavía, aunque hace años que no se edita, ¿no? Nesáfora, el 88. Y lo mismo de siempre, sacamos no sé cuántos, cierto número y desapareció, descansó, y luego otra vez regresamos, otra tanda de números y desapareció. Con aquel número de escritores de poesía. Sí, esos, de hecho cuando ya nace, porque esa Nesáfora pues mejoró bastante. Llegó un momento en que Alfredo Escamilla se sumó, no me acuerdo si Ricardo Ríos, Rubén, pero bueno, varios, Alfredo Arcos se integró, por supuesto, Miguel Pineda, en fin, Armando Veladiz,
Ricardo Medrano, Braulio Alonso, muchos se integraron a la revista, pero no duró, sacamos 2 números ya con todo este equipo y desapareció. Porque además sacar una revista es costoso. Para nosotros que somos pobres, pues entonces nos costaba caro y además darle la difusión debida tampoco podíamos, ¿no? No sé, encontramos limitaciones y en un momento dado ya no las sacamos. ¿Y qué pasó con el taller? Pues ahí nació la idea precisamente cuando vimos que había desaparecido la revista, pero que quedaba un equipo en donde no todos eran poetas, pero algunos eran poetas. Entonces pensamos en hacer un taller, pero obviamente invitando a algunos de los poetas que yo había contactado. El día que se convocó fue el 16 de agosto, que era sábado, de 1991. Y llegaron 8 personas, entre ellas Gilberto Rodríguez, que es músico, ¿no? Y él abiertamente dijo que él no se integraba, que no le interesaba porque él consideraba que había que caminar con gente que ve el mundo igual que él. Entonces nosotros no, y ya se fue. Pero los otros 7, en donde estaba Juana Vázquez también, Octavio Amórtegui, Ignacio González Silva, su esposa Adela Rodríguez, Braulio Alonso, Cuitlao Macías y yo, éramos 7. Así nació con esos 7. Con el propósito de hacer en grupo lo que individualmente es difícil hacer. Con el propósito de enriquecer técnicamente lo que escribíamos, darnos valores literarios, pues. Porque una característica de los 60 poetas que contacté era eso, la falta de técnica. Y todavía tú puedes leer a poetas que incluso se reconocen como poetas aquí y que no lo son. O bueno, que les faltan elementos, ¿no? Sergio García, ¿no? ¿Quién más? Pues muchos, Lalo Soto, que se reconoce como poetas, le dan seriedad a la poesía, la asumen y escriben, pero les faltan elementos, ¿no? Y que cuando se los dice enojan, pero es real, todavía nos faltan esos talleres. Poetas en Construcción destapó una válvula, pero no fue la solución total, ¿no? Necesitamos talleres. ¿Nos puedes decir en qué años publicaste tus libros? Pues el primero ya dije, ¿dónde quedó? Aquí está, es del 88, que es una plaqueta que yo mismo financié y la mandé a hacer en una imprenta no especial, no es offset. Lo armaron letra por letra, ¿no? ¿Cómo le llaman a eso? Tipografía. Sí, y salió carito. Y me acuerdo que la primera presentación que le hice al día siguiente, si no es que fue el mismo día que lo recibí, fue en Acolmistli, que era un centro cultural donde estaba Miguel Pineda, Gerardo Cisneros y su familia, allá en Maravillas. Ahí lo presenté y yo recuerdo que la gente reía. No se conmovía con mis poemas, sino que reía. O bueno, se conmovía de determinada manera, ¿no? Lo cual me llamó la atención. Pues, ¿a poco yo hago chistes o qué fregados? ¿Por qué se ríen? Pero bueno, fue mi primera experiencia presentándolo. Ya después lo presenté en donde pude. Recuerdo una anécdota que algún amigo me dijo, si quieres dámelo y se los vendemos a mis alumnos ahí en la prepa de Fresno. Y luego tú vas y lo presentas. Va, sí, cómo no. Entonces ya le entregué libros, los llevó, los vendió y luego ya me dijo, para tal fecha vas tú a presentar. Sí, cómo no. Y ya fui. Ya estábamos así, en el auditorio lleno de muchachos. Y una niña, ya íbamos a empezar casi, se levantó, vino, me puso el libro así, me dice, de parte de mi mamá, que le devuelva su libro. Dije, ¿y cuál es la razón? Este poema. Entonces ya buscó uno que se llama Reproche. ¿Lo puedes leer? No, me voy a condenar. Claro que sí, pero mira, bueno, está bien, el tema es Dios. ¿Sí? Sí, por eso se enojó la señora. Dice, me da coraje de veras, qué rabia, qué ganas de escupir la vida, de patear mi carne, de ponerme a arrojar piedritas de odio y de desprecio a las palomas. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué ese lazo puesto al cuello como un collar de perros? ¿Por qué esa infantil debilidad en cada vida? ¿Por qué, endiablado mundo, mequetrefe universo, estúpido Dios, o como quiera que te llamen, hiciste tan delgada la vida? ¿Por qué tan frágil, tan débil, si tenías todo el tiempo del mundo? Todo el tiempo que quisieras para perfeccionarnos. ¿Por qué tenías que hacernos tan endebles, tan mierditas de sol, tan poquito universo? ¿Qué no te alcanzaron las fuerzas? ¿O te faltó paciencia? ¿O fue una broma? Una súper encabronada burla echarle a cada uno su trocito de muerte y de asesino entre las vísceras, en cada idea, en cada maldito proyecto, en cada sueño. ¿No pensaste en todo ese hediondo sufrimiento que saldría del planeta? Ese olor a muertos insepultos, esa carroña que somos tirada a medio cielo.
¿Para qué nos hiciste? Estabas aburrido, se trata de un experimento, querías sentirte adorado, grandísimo pendejo. Pues qué chasco enorme, qué grandísima decepción de Dios tirano. Nadie te adora, lo sé bien. Nadie se ocupa de ti si no es para comprarse a tu nombre un condominio, para asaltar en tu nombre los indefensos bolsillos del idiota, para usarte como pretexto, como una cochina justificación a sus delitos y crímenes, a sus estúpidas guerras. Todos están muy ocupados en odiarse. Todos se adoran más así que a cualquier otro concepto. Todos piensan en ti nada más cuando eres útil, o cuando hay que mear en alguien algún remordimiento, o cuando hay que mentarle la madre a alguien para eludir la tentación de mentársela a uno mismo. Menudo chasco, mi pequeño Dios ingenuo. Yo, por ejemplo, hoy pienso en ti, en todo ese cuerpo que los hombres te crearon, en toda la mierda milagrera que le echaron encima a tu concepto, en ti o en lo que pienso que de ti han dejado. Y quiero decirte solo esto, qué poca madre tienes, en serio. ¿Para qué nos hiciste tan endebles, tan dañinos, tan semejantes a ti o a tus vicios, a tus defectos y complejos? ¿Para qué nos hiciste si sabías hacia dónde caminaríamos? Si sabías de antemano que no teníamos ninguna oportunidad de ser eternos. Entonces la señora leyó esa mentada de madre, pues sí, y obvio dijo, le regresa esta porquería. Que llega la alumna. Sí, de parte de mi madre que le regrese su libro. Y entonces con eso me ayudó, porque los jóvenes que estaban cerca y escucharon eso, dijeron, caray, pues, a ver, vamos, ¿qué explica este tipo, no? No le expliqué nada, le dije, no, pues déjalo ahí y al final te doy tu dinero, lo que te costó. Ya, ¿no? Ahí cerré el momento, pues. Pero ya después, obviamente, ya los otros ya habían leído, pero mal leído o no lo habían leído. Pero ya pusieron mucha atención cuando se enteraron de qué se trataba. Los antipoemas fue un libro exitoso, si se quiere, entre comillas, ¿no? No la venta de los libros, la aceptación de los poemas. ¿Sí? Porque el éxito de un libro no es que lo compren mucho, porque ese es otro tipo de éxito. Este sería el primero, el segundo no lo traigo, se llamó Orígenes, y es un librito que editó el Politécnico, ahí mi escuela, la Boca 4. Lo editó el director porque pensó que podía hacer negocio con él. Yo le dije, es que tenemos que leer poesía con los muchachos, ¿no? Y quisiéramos ver si podemos editar este libro, utilizando el logotipo de la escuela. Me apoyaban mis compañeros maestros de la Academia de Literatura, entonces él dijo, sí, cómo no, y ya, se hizo. ¿Te recordarás en qué año? El 89, o sea, un año después de este. Los primeros, ¿qué fueron? Como 10 libros, se publicaron cada año. Era mi cuota de tiempo, ¿no? Sacar uno por año. Un libro por Solo en el 94 sacaron 2, pero iba yo un año. Después llegué al 2000, creo que hasta el 2001, y dije, ya no tiene que estar publicando. La antología que tú publicaste, por ejemplo, tiene 14 libros, bueno, muestras de 14 libros que no he publicado, que no voy a publicar ya, pero se han ido acumulando por eso, porque yo dije, ya no voy a editar cada año, no, ya vamos al carajo, ahí cuando se pueda, y menos voy yo a financiar un libro mío. Si alguien se interesa en publicarlo, como en el caso de Arturito, el de la Casa de Cultura, pues adelante, y si nadie lo edita, pues entonces no edito y ya, no pasa nada. Pero el segundo fue ese, Orígenes, donde se llama Orígenes porque viene un poema que se llama Orígenes, que es el primero que dediqué a Ciudad Nezahualcóyotl, y que es un poema que, deja ver si viene por acá, es un poema que yo quiero mucho porque fue el primer, ¿te acuerdas que te dije que yo me comparaba con otros poetas? Sí. Comparaba lo que escribía, y por ejemplo, a veces decía yo, no, este poema que escribí está magnífico, a ver, y lo comparaba, y me acuerdo que un poema que me encantó, que yo escribí, lo confronté al poema 20 de Neruda, no, pues me dio una madriza, pero buena, ¿no? Dije, no, pues este sí es bueno, el mío no, entonces, pero me acuerdo que este poema que Orígenes, fue el primero que escribí, y luego lo releí pasados algunos meses, y dije, no, sí es bueno. Fue mi primer poema que yo de alguna manera acepté que ya tenía yo cierto nivel. A nuestras madres fundadoras de lo imposible, a ella está dedicada. En Ciudad Nezahualcóyotl el tiempo se agrietaba formando escarcha de tierra. El sol olía a salitre y a cansancio,
a soledad dolida, a lejanía viciada de pobreza. El otoño formaba remolinos que arrebataban los sombreros a las casas, los techos a las necesidades, la infancia y la inocencia a los chiquillos. Nezahualcóyotl, el desierto que la necesidad de la gente desafiaba. En esa inmensidad de sol y hambre, mi madre, al igual que la lluvia, dejó caer su esperanza, sus años, sus manos llenas de ternura, de braveza, de caminos. Mi madre tenía el corazón hecho de selvas, estaba llena de esa inquietud y ese misterio que le dio vida e inteligencia a la materia. Nadie mejor que ella para someter la soledad, la aridez, el aislamiento. Nadie para fundar una ciudad, una cultura nueva, una forma nueva de ver, de pensar, de sentir. Mi madre era joven cuando bajó a este páramo. Tenía los ojos cansados de caminar promesas, tenía el defecto de estar en todas partes, de conocer el alma de las piedras y de las cosas. Mi madre también dejó su nombre mojando las raíces de este tallo de sol, donde los niños hicieron con el odio un pasatiempo. Se encharcaban las risas de los niños. Se quedaba tras de la lluvia brillando la ciudad de cara al cielo como un granito de sal en la piel mestiza de la tierra. El lodo lamía nuestros pies descalzos, se negaba a servirnos de camino, nos hacía caer, nos retenía, avanzar era cosa de locos y avanzamos. Sin darnos cuenta siquiera, metidos en nuestra soledad, parimos un mundo con nuestras solas fuerzas, un mundo que en nada se parecía a nuestros sueños y mucho sin embargo al desamparo, a la necesidad, a la pobreza. Nos quedamos atrapados en un trozo de muerte que desde entonces llamamos ciudad, pero que era en realidad un poco del odio con que Dios estructuró la vida. El reto era saber reproducirse suficientemente, llenarle de gente la boca y la tristeza a ese desierto que nos sometía y nos amparaba. ¿Cuántos tendrían que morirse? ¿Con cuántas madres podríamos hacer una familia? Ni siquiera cabe la respuesta en la respuesta misma. Vencimos. De tanto pasar por la misma idea, formamos el primer camino. Porque el país completo estaba lleno de hambre, hubo una gran migración hacia nosotros. Con la gente más pobre de México, enriquecimos este suelo carente de milagros, donde las plantas y las flores tuvieron momentos de leyenda. Todos los caminos los traían, todas las suertes conducían a Nezahualcóyotl, uniendo sangre maya con códices aztecas, desiertos y ríos con montañas y selvas, música de pájaros con cantos purépechas, iniciamos nuestra propia historia, trazamos por fin un mapa reseco y triste en el mundo. Ciudad Nezahualcóyotl nació como un monumento a la pobreza, como un resumen del país, como una boca con la voz borrosa por el polvo, y nació a pesar de todos los cansancios que se incubaron en sus charcos, a pesar de todos los ancianos y niños que marzo resecó en sus calles. Ahora solo vale decir infinitamente que el coyote en ayuno sigue vivo, que ha encontrado la voz y la palabra, que ha erigido por fin un pensamiento y que habrá que hacerle un lugar entre los libros. Y yo dije, porque así está, así como lo acabo de leer, así lo observé en ese momento y dije, este poema ya tiene algo. Me estoy rebasando, estoy superando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, decidí que ya no iba a bajar mi nivel, que tenía que mantener ese nivel, por lo menos. De hecho, escribí sobre ese tema de Ciudad Nezahualcóyotl todo un librito que nunca he publicado, que se llama Los Necenses, que son más bien históricos, no actuales, ¿no? De la historia, los fundadores, me acuerdo que hay un poema. La primera novia que tuve en Neza, le hice un poema y diciendo que era de Neza, para que... En fin, cosas así. Pero Nezahualcóyotl, dicho sea de paso, ha sido un tema recurrente para mi poesía, siempre ha estado presente, porque aquí está mi historia completa, como puedes darte cuenta. Porfirio, ¿qué poetas, qué escritos, qué libros? Ajá. Perdón, nada más, antes de que concluyas, es que dejé inconclusa la respuesta del anterior, que qué libros, ¿no? Así, en términos generales, yo he publicado 17, con el que tú me hiciste el favor de publicar, 17 libros. Y ya dije, los primeros 11 fueron año tras año. Y ya después ya no. Por ejemplo, con respecto al anterior, que es pues tiene como 2 años, hasta más, de distancia, ¿no? Ya no es posible publicar cada año uno. Es muy difícil.
En México no se consume la poesía, hay pocos lectores de poesía, y como hay pocos lectores, así en términos generales yo he publicado 17, con el que tú me hiciste el favor de publicar, 17 libros. Y ya dije, los primeros 11 fueron año tras año, y ya después ya no. Por ejemplo, con respecto al anterior, que es pues tiene como 2 años, hasta más, de distancia, ¿no? Ya no es posible publicar cada año uno, es muy difícil. En México no se consume la poesía, hay pocos lectores de poesía, y como hay pocos lectores, hay pocos editores. Es un círculo vicioso eso. Entonces, ya en total, el más reciente, ya dije, es Alfarería de Sueños, ¿verdad? Pero pasando por otros títulos, como este de Poemas Sueltos, o Para no decir, o Paréntesis de Sombra, y otros que ya ni me acuerdo. El que más me ha convencido a lo largo de la historia, es un libro que se llama Apenas Siempre, que es más experimental. Por ejemplo, ahí vienen un tipo de poemas que se llaman cuentemas, que son cuentos, pero hechos poema, o poemas hechos cuento, ¿no? Hay un poema, por ejemplo, que está hecho con puras palabras que yo inventé. No dice nada, pero son palabras que yo inventé. Es un experimento, en realidad. Y otros poemas así experimentados, con temas que nunca se habían tocado. Por ejemplo, está el poema de los albures, de las majaderías. Entonces, nunca he visto un poema de las majaderías. Y yo dije, pues lo puedo hacer, ¿no? El poema La Mierda. Ese tipo de temas que no son poéticos, de pronto los poetas los eluden. Y a mí me gusta ponérmelos como reto. A ver qué sale. Ya, nada más. Soy un poeta inquieto, eso es lo que pasa. Sí, 17 libros de poesía, más 3 antologías así. ¿Quiénes han influido en ti? Los poetas que yo he leído y que me han influido, sí. Hay varios, y en diferentes momentos, algunos. Vamos a reducirlos. Sí. Pues Neruda. Pablo Neruda. ¿Quién más? Bueno, en mis primeros momentos, o en mi época de que yo hacía poemas medidos y con rima y todo, Sor Juana Inés. Neruda y Sí, Sor Juana Inés. Hay otros, pero tú dices que 2, pues esos dos, sí. Neruda y Sor Juana. Hoy estoy leyendo o releyendo la antología de poesía de Oliverio Jiménez, que es una antología de poesía hispanoamericana. Entonces yo lo estoy releyendo porque yo leí un poema de cada autor cuando la compré hace ya muchísimo, como 40 años. Leí un poema de cada autor y si me atrapaba me seguía con todos los poemas que vienen ahí. Y si no, pues lo pasaba. Entonces dejé mucho sin leer y ahora la retomé y dije, a ver, voy a revisar. Pues el día de hoy le tocó que leyera a Eduardo Carranza, un poeta colombiano. Malísimo, o simple y pendejo, no entiendo, ¿por qué Oliverio Jiménez lo pone en una antología de las mejores muestras poéticas de América Latina? Está junto a Octavio Paz, del otro lado está César Vallejo, no entiendo, ¿por qué él dice que esa es gran poesía cuando es una basura? Y ayer le tocó que leyera a Vicente Gervasi, de Venezuela, que es otra basura grandota. ¿Tú llegarías y les dirías? Yo les diría, no vuelve a escribir poesía. Sí, claro, lo que salva a esa antología de Oliverio Jiménez es Neruda, Vallejo, Paz, Huidobro y otros que son ya muy conocidos, grandotes, ¿no? Que ya son reconocidos, pues, pero junto a ellos pone, como que siente la necesidad de que haya un poeta colombiano, porque no hay ninguno, entonces te pone alguno, y no, la verdad no se vale. Preferible que sean menos, pero que sean buenos, ¿no? Porfirio, sé que alguna vez fuiste a la República de Chile. Sí. En un viaje exprofeso. ¿Nos puedes platicar por qué, para qué? Sí. Tan lejos. Bueno, específicamente en mi caso, porque fueron otros conmigo, o yo ahí fui con ellos. Yo fui a visitar la tumba de Pablo Neruda en Isla Negra y rendirle un homenaje. Llevaba yo poemas escritos para él. ¿Nos puedes decir cuál era el homenaje? ¿Cómo fue el homenaje? Así como no. El homenaje consistió, porque además nos recibieron maravillosamente bien, muy amables, nos pasaron, dijimos que éramos un colectivo de poetas de México, y México es muy bien visto en esos países. ¿Quiénes nos pasaron? La directora de la Casa es una casa de cultura actualmente, está ahí lo que llaman la Fundación Pablo Neruda, que es la que se encarga de que no falten libros de él en el mundo, ¿no? En fin, ellos, los directivos tanto de la Fundación Pablo Neruda como de la Fundación, de la Casa de Isla Negra, que es la Casa de Cultura de ahí. Cuando llegan lo reciben bien. Sí, cuando dijimos, entramos con una corona de flores que habíamos comprado para él y con nuestra bandera mexicana extendida. Entonces cuando nos vieron, te digo que México es muy bien visto ahí. Nos recibieron maravillosamente bien.
de hecho, obsequiamos un paquete de libros de poetas en construcción ahí, a su biblioteca, y de ahí nos llevaron a la tumba dual, porque están sepultados Neruda y su mujer Matilde Urrutia, así frente al Océano Pacífico, porque la casa da al Océano Pacífico. Entonces, ahí rodeamos y empezamos a cantar. El que empezó a cantar fue Vulcano. Bueno, yo cantaba con él su famosísima canción de La Pluma, ¿no? Y, en fin, pero eso hizo que turistas que andaban por ahí, gringos, y había brasileños y otros, se acercaran a ver qué estaba. Entonces de pronto ya fue un homenaje más en forma, con público, por decirlo así. Y obviamente leímos la poesía que habíamos escrito para él, y yo llevaba su antología que publicó su amigo Rafael Alberti, que es una antología que él posee también, por cierto, muy completa, muy bien seleccionada, ¿no? Muy bien elegida la poesía, y de ahí leímos poesía de él. Entonces se hizo un homenaje que fue realmente una lectura, ¿no? Y obviamente dar comentarios de la importancia de Neruda en la poesía y la cultura de América Latina. Nueva Residencia, que obviamente el título se desprende de su libro Residencia en la Tierra, ¿no? Que para muchos críticos es el mejor que escribió, para otros no. Dice: cuando digo poeta, porque hay necesidad de decirlo, digo Neruda, porque fue él quien refundó y resumió con devoción esa palabra. Hijo y padre del idioma, creación predilecta de la poesía que a través de él fue pintando de recuerdos el futuro, bautizando la ciencia de las cosas, la fresca evolución del humanismo. Pablo Abuelo, arquitecto de labios y de estrellas, hacedor de canciones y caminos, traductor de la lluvia y de la aurora, hombre para caminar al hombre, su absurda carbonización de muertos. Pablo Neruda, aquel que exigió a la poesía que fuera universal y eterna, maleable a sus demandas, a sus caprichos de Dios terreno, a su necesidad de orfebre, a su fuerte corazón con alas. Viajero furioso, coleccionista de conchas y de ideas, amante fiel de España, comunista universal que legó a nuestros países una reencarnación artística de sueños. Rey Midas de la poesía, todo lo que pensó se hizo metáfora, todo lo que dijo echó raíces, gritó azul y se hizo el cielo, movió la luz y brotó la selva ecuatorial, exigió la libertad y vino el hombre, todos los hombres a doler inconmensurables en el cáncer suicida de su cuerpo. Compilador incansable de armonías, luchador social de los sonidos, inventor de piedras y de aves, coleccionista de preguntas que el tiempo transmutará en respuestas. Temuqueño torrencial que supo dominar al viento, incitador al nixonicidio, hacedor de casas, fundador de especies, Nobel del amor y de la guerra. En sus poemas deliberadamente nuestros, radicamos quienes como él quisiéramos un mundo pleno, sin hambre y sin demencia, sin odio y sin barbarie, donde el hombre fuera lo más venerable para el hombre, el mayor movimiento de la paz, la blanca paloma de la historia. Pablo Neruda. ¿Y qué es lo que Pablo Neruda les mandó a los jóvenes poetas a tener que entender qué era la poesía? Su actitud ante la poesía. Sí, obviamente su capacidad de crear muchísimo, porque es el escritor, el poeta, yo creo, sin haber leído, por supuesto, a todos los poetas del mundo, el poeta que más ha escrito, casi estoy seguro. Mira, él tiene razón, Octavio Paz es el gran poeta mexicano. Hablo de cantidad en este, solo de cantidad, pero Paz no dejó más allá de 27 libros, ¿no? En total, de poesía, hablo de poesía. Neruda escribió fácilmente el doble. Y algunos libros, como el de Canto General, por ejemplo, son libros de casi 500 poemas. Entonces, no cualquiera hace tanto. Uno que escribe poesía sabe que no se puede escribir tanto. Pero él sí lo hizo. Pero claro, no todo es cantidad en la poesía, sino calidad. Y Neruda muchas veces la tuvo. Por ejemplo, recuerdo que alguna vez leíamos el pequeño librito que se llama el libro de las preguntas. ¿A quién chingado se le ocurre hacer un libro de puras preguntas? O sea, Neruda. Y recorrimos muchos poemitas, son breves, son preguntas concretas, pues que eran intrascendentes, pero junto a esos vienen de pronto chispazos de poesía enorme, ¿no? Y eso pasa en todos los libros de Neruda. Entonces, su gran enseñanza de Neruda para los jóvenes poetas del mundo es su actitud. La actitud de renovación constante de la poesía. La poesía no es algo acabado, ni viejo, ni quieto.
Hay que estarla renovando constantemente. El poeta debe ser capaz de proponerle cosas y además la poesía tiene que ser capaz de obedecerlo. Pero eso no cualquier poeta. El aliento poético de Neruda fue desmesurado. En todos los aspectos, cantidad y calidad. Porque, por ejemplo, el aliento de Sor Juana también fue enorme, desmesurado, pero obviamente no llega a la cantidad de Neruda. Nadie llega a esa cantidad, es que no es fácil. Del 1 al 10, en la escala del 1 al 10, 1 es malo, 10 es bueno. Correcto. ¿En qué escala están los escritores de poesía en Nesa? Qué pregunta, ¿no? Me van a linchar, pero no le hace caso. Mira, yo... Neruda dice que hay que renovarse. Sí, renovarse o morir, como dicen, ¿no? Sí. Fíjate que yo contacté 60 poetas para hacer esa tesis, de los cuales yo me daba cuenta cuántos de estos y quiénes son los que valen la pena y quiénes no. Y siendo muy honesto, solo salvaría yo a 2 poetas de ese momento, de los 60, 2 poetas que contacté. Uno está aquí presente y el otro es Francisco Conde Ortega, José Francisco Conde Ortega. Serían los 2, y Francisco tiene la carrera de letras, ¿no? Entonces, pues de alguna manera tiene ya dominada cierta técnica en su poesía, tiene nivel. Y él, Cuitlavo Macías. Ellos 2 ya estaban a un nivel y el que venía después de ellos 2 estaba muy lejos, ¿no? En ese momento, yo supongo que tu pregunta habla de este momento, ¿no? De este momento. Ahorita se podría hacer una antología con muchos más poetas, muchos más. Pero ¿qué tanto se ha elevado la calidad? Es decir, la cantidad en poetas se ha incrementado. Ya hay más, ya se conocen más. Pero la calidad de la poesía, que es lo que realmente nos importa, ¿qué tanto se ha elevado? Yo considero que en este momento, los 2 grandes poetas de Nesa son Cuitláhuac Macías y Francisco Conde Ortega. Han aparecido más, pero nadie les ha dicho, o no se quieren convencer, o no se han dado cuenta, o se lo dicen, pero se ignoran, que hay que estudiar. Hay que dedicarle tiempo. La poesía es un oficio, es una profesión. No es se me ocurrió, no en mis ratos libres escribo. No, hay que escribir diario o leer diario. Entonces hay que decirles a ellos, ponte a leer. Pero leer no para gozar, porque ellos te pueden decir, yo he leído a fulano y es grandioso. Sí, pero ¿qué le aprendiste? Hay que exigirnos. Y comparados con municipios, por ejemplo, Chimalhuacán. No, pues tan peor. Iztapalapa, Ecatepec. Están peor. Mira, lo que pasa es que también hay mafias en la poesía, bueno, en el mundo literario, pero hablamos de poesía. Hay mafias. Si de pronto un amigo tuyo, funcionario, se coloca en la delegación Ixtapalapa o no, donde tú quieras, y hay ahí un dinero para hacer publicaciones, llama a sus amigos, aunque no valga nada. Así es, ¿no? La política, pues, todo lo ensucia, incluyendo el arte. En esta respuesta que me das, ¿quiere decir que Nesa está por encima de algunos otros sí, ¿cómo no? ayuntamientos? Sí, porque de alguna manera, y a lo mejor esto suena a presunción, pero de alguna manera la labor de poetas en construcción ha dado frutos. Mira, cuando yo contacté los 60, muchos de esos 60 me decían, no, pero es que no te puedo dar mis poemas porque yo escribo para mí, yo no quiero que nadie me lea. Yo decía, pues no te voy a publicar, nada más voy a hacer mi tesis para titularme, ¿no? Después que vieron el libro, algunos sí se molestaron. Me acuerdo de uno, ¿no?, que hablaba náhuatl, ¿cómo se llama? Becerra, ya no me acuerdo. Que me mandó reclamo a través de alguien. En la semana le mandé un mensaje a mi compadre, porque Ángel Rojo, poeta, y no mal poeta, joven y buen poeta de Nesa, me mandó mensaje a mí porque quiere tallerear con poetas en construcción. ¿Cuándo van a tallerear? Queremos estar con ustedes. Porque dice que su poesía ya tiene cierto nivel, pero que ya no evoluciona. Entonces quiere ver si podemos sugerirle otras cosas, ¿no? Sí. Y bueno, va con otro buen poeta de Nesa que se llama Gustavo Cortés. Son jóvenes, esa es la nueva generación, pero hay que ayudarles. Ya tú ves este asunto al día de hoy, que es una necesidad la que ya tienes o tienen los integrantes de este taller, de seguir. Yo pienso que sí, sí, ya no es una necesidad. El gusto de decir, a ver, de escribir, mira, aquí está. Bueno, implica el gusto, claro está, pero parte de ser una necesidad. Ser poeta tiene que ser una necesidad. Dije que es una vocación y es un oficio, es una profesión. Tú no la escoges, ella te escoge.
Nadie, es lo que te decía yo hace rato, abrí el cuadernito que me regalaron y no sé por qué escribí versos. Si tú lees, por ejemplo, la biografía de Neruda o de Gabriela Mistral o de Borges mismo, vas a ver que de igual te cuentan en qué momento empezaron a escribir, pero no te saben decir por qué. ¿Cuál fue la fuerza, cuál fue la convicción que los hizo escribir eso? Es un fenómeno psicológico. Porfirio, ¿nos pudieras leer algo que hayas hecho dentro de los últimos 2 años? Un rato atrás decía, nunca le escribí un poema a la poesía, como tema pues la poesía, pero un homenaje, un reconocimiento, pues más allá de lo normal, digamos. Y entonces, como no me morí, pues lo hice. Madre nuestra que estás naciendo en nosotros cada día, déjanos pensar tu cuerpo con todo el furor que nos originó en el mundo ayer, cuando apenas se materializaban los sonidos. Míranos aquí en estado larvario de sueños, invocando tu amor y en él ese algo sobrenatural que nos mueve a mansalva y nos preserva. Danos hoy el derecho de escribir y de desear un mundo en sol perpetuo, una creciente de luz que fertilice para siempre el agua y nos postre hacia ti en una perenne reverencia. Suaviza nuestra piel, corrígenos, dale bondad y beatitud a nuestra inteligencia, haznos otra vez en ti un cúmulo de flores humanas y de verbos. Quítanos por amor el ansia de matar, la excesiva crueldad que nos define, el egoísmo absorto, la fiebre de robar en los demás lo que no somos ni nos corresponde. Poesía vertical, Madre nuestra que evolucionas en luz todo lo que tocas, todo lo que es universal y sin embargo nuestro. Míranos amar cotidianamente, encender el corazón como una pirotecnia, permítenos ser lo que tú eres, humanizar en ti nuestros defectos, crecer bajo tu sombra, respirar las aves de tu ingenuidad, la ciencia de tu perfección. Junto a tantos malabarismos de odio, aún eres original y cierta. Danos la capacidad de entender nuestros procesos, ese instinto de conservación que todo destruye o lo transforma. Déjanos llegar a ti después de un día de trabajo, de una minúscula guerra cotidiana. Ser por ti sustancialmente buenos y creativos, positivos para la humanidad en que crecimos, en quien creemos. Danos la posibilidad de revertir el sentido criminal que nos ofende. Poesía, la piel de nuestra conciencia, sé nuestra civilidad, la ecuación primordial del amor que no entendemos. Sé tú el país que nos habita, su divinidad terrestre, su geografía tan llena de cadenas, de cadáveres. Enséñanos a desear sin herir, que el respeto a los demás es fundamento de nuestra perfección, que hemos sido la cima de la creación, aunque también el punto más nefasto de la naturaleza. Danos el pan ahora, no permitas que el hambre deshumanice nuestra urbanidad. Míranos reñir, hay más asesinos aquí que estrellas nuevas. Estamos en una crisis permanente de valor, de valores. Ni la figura escuálida de Dios se nos parece. Poesía, madre sensible de nuestra admiración, déjanos tocar en ti la posibilidad de haber sido perfectos. Permite que el tiempo multiplique en nosotros los panes y los peces, que todo vuelva a empezar como vuelven a su origen las aves migratorias, que seamos buenos para todos, para nosotros mismos, que hemos sido el último eslabón de la cadena, el lobo del hombre, el apetito más triste de la muerte, la consecuencia lóbrega de evolucionar hacia el sol con tan poquita, imperceptible inteligencia. Pensé hacerlo, el proyecto nació ya para ir al quirófano, y ya cuando salí vi que no me morí. Entonces, ya cuando pude, dije, vamos a escribir el compromiso que adquirí, ¿no? Y me puse a escribir eso ahí, estando todavía convaleciente. A la poesía. A la poesía, porque era un homenaje que yo le debía. Sí, es una razón de vida. La poesía. Sí, yo no creo eso de que si no escribo me muero. Ya vi que no, que me voy a morir de todos modos si escribo o no escriba. No creo en eso, pero sí sé que si no escribo lo voy a extrañar. Lo voy a desear. Es una necesidad, como dijimos hace un momento. Porfirio, si yo te dijera, a ver, ¿no? Estamos hablando de poesía. Si yo te dijera, mira, me eché este renglón en lo que tú estabas leyendo, me eché este renglón. Y quiero tu opinión para saber, voy bien, voy mal. Correcto. La música del viento que brilla en las montañas.
La música del viento que brilla. Fíjate ahí cómo está tergiversando el sentido de las palabras. Está bien, es una bella imagen. ¿Qué te dice? Pues eso, la música del viento. ¿Y qué dice? Que brilla. Ah, que brilla. Pues obvio que hay varios elementos. Hay la música, el viento, el brillo, que en este caso es el verbo, y las montañas, ¿no? Hay varios elementos que se fusionan ahí. Obviamente el arte, pero también la libertad, ¿no? La naturaleza misma y obviamente la imaginación del hombre. Ahí hay muchos elementos. Esto es poesía. Pues sí, hay elementos Puede poéticos. considerar como- Sí. Decía Cuitlava hace rato y con mucha razón que yo luego exagero cuando le pido a los poetas que sean sensibles o que manifiesten esa sensibilidad en lo que escriben, ¿no? Creo que es lo menos que se les puede pedir. Entonces, eso que tú hiciste, por ejemplo, implicó una imaginación, un momento de inspiración, un momento de imaginación. Pero habría que ver, que conocer el resto, el contexto de ese verso, si es que lo desarrollaras, y saber qué tantos elementos poéticos le das. Eso es una imagen. Y está bien, dice Huidobro, por ejemplo, que sería muy hermoso que los pájaros anidaran en el arco iris. Eso es una imagen. La poesía, un recurso de la poesía es la imagen. De las imágenes es eso que tú hiciste. Atreverse a imaginar cosas que no existen. En este caso, lo que da la esencia de lo que está diciendo es el verbo, ¿verdad? Que no le corresponde al sujeto. Pero por eso lo haces tan expresivo, tan sugerente. Y Eso es poesía, claro. cualquier gente joven debe de tener un principio y debe de haber alguien que le lleve y le diga, es que sí, pero también Sí. esto y otro. Incluso para darle seguridad, el joven necesita un maestro, alguien que lo guíe. ¿Tú lo tuviste? Pues los libros, porque digo, yo no tenía televisión ni nada, entonces yo jugaba muy frecuentemente porque tampoco tenía muchos amigos que digamos, de hecho ni había muchos que en la cuadra, ¿no? Bueno, ni era la cuadra, o sea, las casas que había ahí. Pero algo que yo jugaba muy frecuentemente era comparar los poemas de algún poeta con otro. Sobre todo los románticos, yo me formé con los poetas románticos. A lo mejor por eso pido la sensibilidad extrema, ¿no? Porque yo me formé con Acuña, yo me formé obviamente con Rubén Darío, me formé con Manuel Gutiérrez Nájera, Sor Juana, por supuesto, ¿no? Manuel José Otón, con todos esos, obviamente Tablada, tantos que yo leía en ese tiempo. Entonces me formé con ellos y los comparaba, los ponía a competir, a ver el poema de fulano contra sultano. Y el juez era yo, por supuesto. ¿Qué comentario último quisieras hacer? Pues reiterar e insistir, si es que esto tuviera alguna difusión, porque a mí me gustaría que esto subiera a YouTube, o no sé, pero insistir en eso, no nada más para los poetas jóvenes de Nesa, sino para los poetas jóvenes del mundo, ¿no? O de México, de donde sea. Ser poeta es una profesión, sí es una vocación, pero es una profesión también, hay que prepararse, como para ser ingeniero, como para ser científico, lo que sea, tienes que prepararte. No estoy refiriéndome a que tienes que ir a la universidad forzosamente, estoy refiriéndome a que tienes que leer críticamente, no nada más para sentir placer, criticando para adueñarte de lo que no era tuyo. Uno admira a Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, pero ella no fue a ninguna universidad. Ella se formó como poeta y además como una gran poeta, leyendo a Góngora, leyendo a Quevedo, leyendo a Gracián, leyendo a Pedro Calderón de la Barca, a ¿quién más estaba ahí entre estos grandes? A Tirso de Molina, a Lope de Vega, ¿no? Ella los leía y los admiraba, pero los leía críticamente, les robaba lo que ella necesitaba para su propia obra. Por eso dice que su obra es sincrética, porque se forma de muchas fuentes. Y al final el resultado, según dice un crítico literario, es superior a lo que sus maestros hicieron. Esa es la realidad de todo poeta. Tienes que adueñarte de lo que no es tuyo, pero que otros sí tienen. Y con eso hacer que tu poesía crezca. Tienes que ser un gran lector. Todo gran escritor es un gran lector forzosamente. Y si es posible, pues sí, ir a talleres, ¿no? Sobre todo si los imparte gente de cierta valía. Yo tuve maestros, sí, en talleres, pero no cuando era adolescente. Mi formación propiamente fue individual a través de las lecturas. Ya después Arreola me dio algunas, Juan Bañuelos en la Casa del Lago alguna vez me dio un taller, Hernán Lavín Cerda, ¿no? En fin, hubo algunos escritores. En estos 63 años que llevas viviendo en Nesa, si tú pudieras de alguna forma, vamos a decir, un acto poético, ¿no? ¿Qué cosa le quitarías a Nesa? ¿Qué cosa dirías? Esto no tiene que estar en Nesa dentro de su historia.
Nesa no es posible, pero ¿qué cosa me desagrada de la historia de Nesa? Tres cosas. Es decir, que el PRI haya sido durante tantos años el que condujo el barco, ¿no? Y que lo condujo mal, por supuesto. Es decir, no propició el desarrollo que hubiese tenido si otros hubieran sido los que lo dirigieran. Esa parte oscura y fea de nuestra historia, pues yo quisiera que no hubiera existido. ¿Qué otra cosa así muy negativa de nuestro municipio? Pues obviamente la enorme pobreza que le dio origen y que además le dio historia, porque ojalá hubiera sido, como decía el compadre, que dijimos, bueno, no podemos regresar al DF, hacemos una nueva ciudad. No, no fue eso lo que nos trajo, no fue la aventura lo que nos trajo, fue la pobreza extrema, cabrona, ¿no? Campesinos desarraigados y de muchos lados, de muchos estados, quiere decir que todo el país estaba jodido. Entonces la historia priista nos persiguió hasta acá y nos originó además. Entonces yo hubiera querido, si eso hubiese sido posible, que la pobreza extrema de la gente no existiera, porque al decir pobreza es decir limitaciones, es decir, falta de educación o falta de tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, de servicios médicos, en fin. ¿Qué otra cosa le quitaría yo a la historia de Nesa? Pues la ignorancia, claro está, tanto de nosotros como de los que han gobernado, ¿verdad? Hay que saber de muchas cosas para poder llevar a buen término un proyecto como es una ciudad. Entonces, habría que ver a los que nos gobernaron para saber si tenían esa preparación o no. Entonces, la ignorancia desde los que encabezaron hasta los que venimos hasta atrás. Hay que quitarla, la ignorancia nunca da buenos frutos. Yo no conozco un hombre totalmente ignorante que haya movido la historia. Todos los que han movido la historia tienen cierta preparación. Pues Porfirio, muchas gracias por haber venido aquí con nosotros, ¿no? Y gracias por tu locura. Hay que renovarse. Hay que renovarse. Mauricio. Tu locura que de alguna manera da lección quizá a los demás políticos de este municipio, porque desde que yo te conozco, combinas la política con la cuestión cultural. De hecho, y no lo dije, pero hay que decirlo con justicia, cuando yo compilé materiales para hacer esta tesis, uno de los que me entregaron materiales fue él, es decir, ya escribía poesía, ya estaba metido en la cuestión cultural, sí, él. Estaba entre los que todavía les faltaba. Esa es la verdad. Nada más apareció con un poema, pero habla bien de él, pues, como político que esté cerca de lo que es la cultura y el arte. Y mire, síguele por ahí, yo veo que es grandioso. Porfirio, muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti, muchas gracias.